Ohayo minasan, ¿genki desu ka? Bueno chicos, vamos allá con el episodio número 28 ya de la segunda temporada del 11 de la semana. Estamos ya simplemente a 10 jornadas de que finalice esta J1 League 2024, que no sé a vosotros, pero a mí personalmente se me está pasando bastante más fugaz, bastante más rápida que otros años. Concretamente el año pasado quizá es probable, ¿no?, que al vivirla bastante más, porque al final Vissel Kobe, que es el equipo de que siempre, y no me importa decirlo, al final puedes divulgar y hablar sobre un tema de forma imparcial, aunque puedas tener un equipo al que seguir y todo a la pesca. Pero eso, siempre lo he dicho en voz alta, ¿no?, que soy seguidor del Vissel Kobe, simpatizo bastante con Hokkaido Consadole Sapporo, simpatizo también con Gamba Osaka, pero a pesar de ello, pues podemos cubrir perfectamente el fútbol japonés y el fútbol japonés en Europa sin entrar en subjetividades y demás, ¿no? Pero bueno, como bien decía, eso, la temporada pasada yo creo que al sufrirla un poquito más, ¿no?, por eso, esa lucha constante contra Yokohama Marinos, contra Nagoya Grampus, por hacernos con ese título de liga, yo creo que quizá lo viví un poquito más intensamente, ¿no? Y esta que es verdad que sigue peleando ahí en los puestos altos el Vissel Kobe, pero ya se va viendo a estas alturas, ¿no?, desde hace unas cuantas jornadas, que difícilmente va a pelear por el campeonato en sí. Pues bueno, quizá lo estoy viviendo de otra forma, ¿no?, desde una forma más lejana y no tan metido, digamos. Pero bueno, más allá de eso no quita ni mucho menos que no estemos viendo un fútbol bastante interesante, con jugadores que ya brillaron la temporada pasada, luego nuevos talentos que han irrumpido en la J1 League, tanto viejos conocidos que a lo mejor han vuelto a su mejor estado de forma, como recién llegados que, oye, han llegado con bastante fuerza, ¿no? Así que nada, sin más dilación, vamos a arrancar ya con este 11, un 11 que va a tener una formación de 4-2-4, ¿vale? De momento no volvemos a hacer cosas raras como en aquella jornada que jugamos con 5 delanteros ni nada, de momento más o menos seguimos con una estructura más o menos con sentido, que de hecho hacemos un 4-2-4, pero perfectamente, si queréis, podemos hacer algo más lógico y que sea un 4-4-2. Al final los dos extremos podemos bajarlos un poquito al medio y que sea un 4-4-2, ¿no? Pero bueno, yo creo que son jugadores más de ataque, así que vamos a dejar el 4-2-4. En portería colocamos a Hiroki Ikura. Ya sabéis que últimamente Yokohama Marinos tiene que ir tanteando con diferentes metas. Y lo cierto es que toque lo que toque, está sacando una serie de resultados espectaculares con el cambio de entrenador, un cambio de mentalidad y, oye, parece que están escalando puestos, ya siguen aún sextos en la clasificación, pero tal y como pintaba la temporada hace un par de meses, desde luego que son buenísimas noticias para este Yokohama Marinos. Un Ikura que mantiene la portería a cero contra todo un Cerezo Osaka en un partido que se llama el Yokohama Marinos por 4-0, todo un partidazo ante un rival que es verdad que se está viniendo a menos esta etapa final de temporada, pero es un Cerezo Osaka bastante sólido, con un Leo Sara impresionante arriba, con un Shunta Tanaka, por ejemplo, que domina el pivote del mediocampo. En general, oye, es un muy buen Cerezo Osaka, con Noborisato, por ejemplo, en el lateral, etc. Y, oye, al final, que no engañe el resultado, fue un partido en el que el Cerezo Osaka también atacó bastante. Hiroki Ikura, aparte de mantener la portería a cero, realiza un total de 6 paradas, lo cual es bastante y más contra delanteros como los que tiene Cerezo Osaka, no estamos hablando de cualquier jugador. Al final Leo Sara sigue como máximo goleador del campeonato, por lo tanto eso ya habla por sí solo. Así que oye, muy bien por parte de Hiroki Ikura, que al final para pelear por cosas importantes en la liga, siempre se dice, ¿no?, hay que tener un buen portero y una buena defensa. Quizá en una ronda de AFC Champions League, o de la propia Champions League europea, o de una Copa del Emperador, puedes tener un partido de fortuna, tal, y sin tener una estructura muy sólida puedes pasar adelante, ¿no? Pero en lo que es una competición liguera, como no tengas un equipo sólido atrás, tanto en portería como en la línea defensiva, a poco vas a llegar. Y desde luego Yokohama Marinos esta temporada está mostrando, a menos esta etapa final de temporada, una estructura bastante rígida. Pasamos al lateral derecho, donde colocamos a Kondo del Hokkaido Consadole Sapporo. Es verdad que jugó más bien como carrilero en una defensa de 5 que presentó el Hokkaido Consadole Sapporo, pero bueno, más o menos retrasamos un poquito su posición, ¿vale? Y un Kondo que anota un gol en la victoria de este Hokkaido Consadole Sapporo por 0-2 ante el Júbilo Iwata.
oye, parece que en las últimas jornadas este Hokkaido Consadole Sapporo está empezando a espabilar, está empezando a mostrar buen nivel. Al principio, fue una mejora únicamente, ¿no? De quizá más bien rendimiento, pero sin llegar a sacar puntos como tal, que es lo que al final te va a dar una posible salvación o lo que sea. Pero oye, parece que últimamente está empezando a rascar de 3 en 3 y cuidadito que quedan 10 jornadas, en 10 jornadas pueden pasar muchas cosas y si se mantiene este ímpetu y esta racha positiva que al final te hace, pues, vosotros lo sabréis, ¿no? Cuando estás en esa mentalidad positiva y en ese mood, se podría decir así de forma muy coloquial, tu propia mente, tu propio cuerpo empieza a reaccionar de forma distinta, por lo tanto, cuidado que no se acabe salvando por los pelos este Hokkaido Consadole Sapporo. ¿Dónde está la parte negativa? Que no dependen únicamente de ellos, obviamente. Por mucho que ganen, si los que van por encima de ellos no empiezan a perder partidos constantemente, no se van a acabar salvando. Pero bueno, dejemos que el tiempo hable por lo que acaba sucediendo, ¿no? Así que bueno, Kondo de Hokkaido Consadole Sapporo por ese golito, por uno de esos 2 goles que anota Hokkaido Consadole Sapporo contra el Júbilo Iwata, entra en la posición de lateral derecho. Como centrales, al final los 3 que quedan, yo os adelanto, son centrales, solo que únicamente hemos tenido que desplazar a uno de ellos al lateral izquierdo, por descarte. Pero bueno, como central por la derecha, vamos a colocar a Miya del Avispa Fukuoka, anota un gol en el empate a 2 entre el Avispa Fukuoka y el Gamba Osaka. Sabéis de siempre, me encantan este perfil de defensas goleadores. Ha habido alguna jornada que no hemos tenido tanto ese perfil, pues porque simplemente no va a haber defensas goleadores en cada jornada. En este caso sí que lo tenemos, por ejemplo, con Miya de este Avispa Fukuoka, que oye, rascan un empate contra un muy buen Gamba Osaka, que es verdad que también, igual que Cerezo Osaka, está empezando a mostrarse un poquito más débil, un poquito más frágil en los últimos partidos, pero aún así, cuidado con este Gamba Osaka, que rascar un punto contra ellos no deja de ser algo bastante complicado. Por la izquierda, hablando de Gamba Osaka, le va a estar acompañando Fukuoka de este Gamba Osaka. Al final, oye, un empate a 2 entre 2 equipos y que en ambos lados tengamos un defensa que anote un gol, es bastante curioso, desde luego. Así que bueno, es verdad que Nakatani es más bien Shinosuke Nakatani es el líder de la defensa del Gamba Osaka, pocas dudas hay ahí, pero Fukuoka ya había entrado alguna vez en el 11 de la semana y en esta ocasión vuelve a entrar por ese gol tan importante para al menos rascar un punto y seguir en la lucha por pelear tanto el título como entrar en Asia. Y por la izquierda, también un viejo conocido de esta serie del 11 de la semana, al menos en lo que se refiere a esta segunda temporada, hablamos de Kennedy del Nagoya Grampus, este tercer central que os comentaba, que anota un gol para su equipo, pero lo que pasa es que en esta ocasión es aún más fundamental, porque fue el único gol del partido en esa victoria ajustadísima de las Orcas de Nagoya por 0-1 ante el Shonan Bellmare. Por lo tanto, si no llega a ser por la magia de Kennedy, hubiera sido un empate a 0 que hubiera dificultado bastante las cosas para las Orcas de Nagoya. Y eso que desde luego tiene una delantera que últimamente está bastante enchufada. Casper Junker está mostrando un poquito ese nivel que vimos la temporada pasada. Patrick, el brasileño, está especialmente inspirado también, haciendo muy buenos partidos y llegando al 11 de la semana en bastantes ocasiones en los últimos episodios. Así que bueno, a pesar de eso, hay veces que, oye, uno no está inspirado o simplemente no tiene la fortuna de poder marcar gol. Y es importante eso, que jugadores de este Atlas también como Kennedy, aparte de defender y de mantener una portería a 0 como fue su caso, pues también puedan aportar a nivel ofensivo. Pasamos al medio centro y aquí, señores, viene lo bueno. Como ya bien comenté en el episodio pasado, ya están empezando todas las ligas europeas. En el episodio pasado no quise meter aún nada porque, bueno, aún había algunas a medio arrancar, alguna primera jornada un poquito así más tal, pero sí que dije que eso, que a partir de esta semana quería ver si podíamos meter algunos jugadores. No había nada seguro, porque puede ser perfectamente que no brille ningún jugador especialmente y que, oye, no valga la pena meter a nadie. Pero ya os adelanto que no ha sido el caso. Aquí es cuando empieza un poquito de inclusión europea. Ya sabéis que es eso, desde que acabó en junio, mejor por el episodio, ¿qué? 15, 20 de esta segunda temporada. Pues desde entonces, antes, sí, episodio 15, sí, el episodio 20, hace relativamente poco que lo grabamos. Pues eso, sí, a lo mejor desde el episodio 15 que no tenemos jugadores de Europa y, oye, viene bien desde luego recuperar algunos por darle un poquito más de variedad y salir un poquito de la J1 League. Así que nada, sin más dilación,
En este medio centro de 2, un poquito más atasado, un poquito más posicional, colocamos a Reo Hatate del Celtic de Glasgow, un Celtic plagado de japoneses, ya lo sabéis, con Daisen Maeda, Kyogo Furuhashi, Reo Hatate, ha tenido también jugadores como Ideguchi que ya salieron del equipo, jugadores como Iwata, por ejemplo, como Kobayashi, pero bueno, mencionar también, por cierto, que ahora se me viene a la mente, hay fuertes rumores de la salida de Kyogo Furuhashi al Manchester City, por ejemplo. Vamos a hacer un vídeo, intentaré hacerlo esta semana, antes de que acabe sucediendo, ¿no? Antes de que se finalicen para bien o para mal los rumores, hay que hacer un vídeo para tratar el tema. Pero bueno, centrándonos un poco en lo que es el jugador, en lo que es Hatate. Un Hatate que anota un gol en la victoria de Celtic de Glasgow por 0-3 ante el Mirren. Y oye, un jugador desde luego bastante sólido en el mediocentro. A mí personalmente es un jugador que me gusta bastante. Jugador, ya lo conocéis, pero bueno, muy del perfil, por ejemplo, de Wataru Endo, de Hidemasa Morita, ¿no? Un perfil que al menos para ser japonés es bastante válido. Ya sabéis que al final la fisonomía y el físico japonés no suele ir acompañado de una gran corpulencia física, pero oye, desde luego entre Morita, que quizá no es tan corpulento, pero sí que hace mucho juego físico, y luego perfiles como Hatate o como Endo, que sí que tienen, a pesar de alguno quizá no una gran altura, pero sí una buena corpulencia, desde luego son perfiles que a mí personalmente me gustan bastante. Y Hatate es quizá un jugador que no solemos incluir mucho en el 11 de la semana, porque al final, por su posición, no suele acompañar con muchas asistencias, con muchos goles, pero desde luego un jugador súper interesante y que veremos si se va asentando también en la selección japonesa, porque desde luego es uno de los pilares de este Celtic de Glasgow. Así que eso, por anotar un gol en esta victoria por 0-3 ante el Mirren, tenía que entrar Reo Hatate. Y le va a estar acompañando Ritsu Doan del Friburgo. Empezaron la Bundesliga con una victoria importantísima ante el Stuttgart por 3-1. Un Stuttgart, ya sabéis cómo estuvo la temporada pasada, espectacular, quedando muy arriba en la Bundesliga y entrando en Champions League. Y bueno, un Friburgo que en cambio venía de hace 2 temporadas, hacer una temporada muy buena con un Ritsu Doan también bastante bueno. Y sí que la temporada pasada sí que ya lo vimos un poquito más frágil, un Doan muchísimo más irregular. Pero oye, de momento, primera jornada de Bundesliga y parece que se está revirtiendo la situación, empiezan bien, una victoria importante contra un equipo complicado y con Doan anotando uno de los 3 goles de los suyos. Así que oye, de momento todos son alegrías, esperemos que así siga. Y oye, también por qué no decirlo, si Doan se sigue consolidando bien en el Friburgo y recupera ese gran nivel, quién sabe si podría acabar saliendo. También digo que siendo el Friburgo un equipo de media tabla alta alemana, también es una buena posición para Doan, desde luego, al final es titular, consigue repartir asistencias, consigue marcar goles, consigue ser importante para los suyos. Lo siguiente quizá ella tendría que ser un salto a un equipo de media tabla alta inglés o español. Ya más de ahí sería un paso atrás, ¿no? Así que bueno, veremos a ver lo que acaba haciendo Doan, pero desde luego que en el Friburgo está dándonos muchas alegrías en estos últimos 3 años, más o menos, ¿no? Y bueno, pasamos ya a la delantera, con esta delantera de 4 que os comentaba, seguimos con fútbol europeo. Por la derecha, Takefusa Kubo, de la Real Sociedad, no fue titular para los suyos, al final también podríamos hacer otro vídeo sobre eso. Está sonando fuertemente su marcha al Liverpool, veremos si es una buena decisión o no, me reservo mi opinión para cuando hagamos el vídeo uno de estos días. Pero supongo que quizá por eso también, un poquito la pretemporada y demás, no fue titular con la Real Sociedad y salió más o menos sobre el minuto 60 o así. Y al poco de salir, pues oye, metió todo un golazo. Es verdad que se va con un poquito de fortuna de los dos que salen a pararlo, pero desde luego, oye, irrumpiendo desde la derecha, metiéndose para adentro con un regate, pasando entre los dos defensas y colocándola con la izquierda al palo derecho del portero, que desde luego es un poco la definición de lo que es Kubo, ¿no? Encarar, agresividad en el sentido ofensivo de la palabra, digamos, y un remate con la izquierda espectacular, ¿no? Luego la celebración sí que fue un poquito más cuestionable, la verdad, bastante indignado Kubo. No se sabe exactamente el porqué, según Zubimendi en la rueda de prensa, porque no fue titular y porque quería reivindicarse, porque tal, y era una muestra de actitud y demás. Otros
medios también están apuntando más a que fueron comentarios racistas y pitadas de la afición del Español, la cual, dicho sea de paso, no tiene buena fama en muchos sentidos, de forma justificada. Pero bueno, veremos a ver si es más una cosa personal de Cubo y demás. Pero bueno, más allá de eso y de la situación que pueda tener con el entrenador por su no titularidad y demás, unos minutos, no podemos decir un partido porque al final fue una última media hora, unos minutos muy interesantes de Take Kubo, que eso, veremos si se siguen repitiendo en la Real Sociedad o en el Liverpool, ya no de Jürgen Klopp. Así que veremos si tendría sentido ese fichaje, porque por ejemplo Endo está perdiendo su sitio en ese nuevo Liverpool, ¿no? Así que bueno, habrá que irlo viendo. Pasamos a la izquierda, donde colocamos a Kaoru Mitoma. Podía haber entrado también perfectamente la jornada pasada. De hecho, la jornada pasada anotó un gol en el debut del Brighton en Liga. Pero en esta, es verdad que hizo un partido bastante más flojito contra el Manchester United, pero reparte una asistencia, asiste a Welbeck en el primer gol del Brighton. Y al final, bueno, es verdad que fueron destellitos más bien dicho, de Kaoru Mitoma durante el partido, no fue mucho más. Pero bueno, repartir una asistencia contra un Manchester United en un partido en el que, oye, te jugabas un poco el seguir con esta sensación positiva en el inicio de liga, creo que era importante. Así que bueno, ya sabéis que es un jugador que me encanta y que tiene mucho techo aún por seguir consiguiendo. Así que bueno, veremos si es en el Brighton un equipo más importante. De momento parece que se queda esta temporada. Así que a ver si va recuperando ese nivel. Ya sabéis que estuvo prácticamente toda la segunda mitad de la temporada pasada lesionado. Así que oye, de momento 2 jornadas, un gol, una asistencia. Parece que ha vuelto a muy buen nivel el bueno de Kaoru. Y bueno, pasamos a la delantera. Volvemos ahora sí a la J1 League, donde colocamos por la derecha a Hiroto Yamami del Tokyo Verdy. Los de Tokio se impusieron por 2-1 ante el Kashima Antlers, del que precisamente creo que lo he gafado un poco, porque oye, hace un par de episodios del 11 de la semana veníamos comentando y comparando un poquito la situación de Urawa Reds y Kashima Antlers. Comentaba, ¿no?, que Urawa Reds lo estaba viendo muy flojito, en cambio Kashima Antlers lo estaba viendo bastante bien. Pues oye, en las últimas jornadas no le está yendo especialmente bien a Kashima Antlers, así que oye, admito el mea culpa por haber gafado un poquito al equipo. Pero bueno, eso no quita de que Tokyo Verdy, aunque siga peleando ahí abajo por no descender, de momento parece que va aguantando. Veremos si se acaba salvando o no el Tokyo Verdy. No quita eso de la calidad de Yamami. Al final anota 2 goles en el partido, los 2 goles que le dan la victoria a los suyos. Por lo tanto, es verdad que Kashima les ha bajado un poquito el pie en el acelerador, pero desde luego Tokyo Verdy calidad tampoco le falta. Y por último, acabamos con un jugador que más o menos protagonizó ya uno de los últimos episodios de Saka no Kyobi, por ese estado de forma que le estamos viendo últimamente. Hablamos de Anderson López, el brasileño de Yokohama Marinos, que empezó bastante mal la temporada y le estamos viendo bastante lejos de su nivel, pero lo cierto es que quizá haciendo algo de menos ruido que la temporada pasada, pero vuelve a anotar 2 goles en esa victoria por 4-0 del Yokohama Marinos ante el Cerezo Osaka. Y la realidad es que el bueno de Anderson López, vamos a mirarlo si queréis ahora mismo, está ahora mismo entre los máximos goleadores de la competición. De hecho, está empatado como máximo goleador con Leo Seara. Comentaba antes cuando hemos hablado del Cerezo Osaka que Leo Seara era máximo goleador de la competición. Pues mira, Anderson López se lo ha empatado con 17 goles a falta de 10 jornadas. Si no recuerdo mal, el año pasado empata en la bota de oro con Yuya Osako con 22, quiero recordar que anotaron cada uno. Pues de momento, oye, tiene 10 jornadas para anotar 5 goles y empatar sus cifras del año pasado. Así que bueno, un poco en general lo mismo que hemos visto en el Yokohama Marinos en general. Un mal inicio de temporada y a la que el Yokohama Marinos ha empezado a mejorar, o a la que Anderson López ha empezado a mejorar, pues el otro también ha mejorado. Digamos que ha ido un poquito a la par, ¿no? A la que todo el equipo lo ha acompañado un poco, pues Anderson López ha marcado más goles, etcétera. Así que estamos viendo desde luego el mejor Anderson López. Yo personalmente creo que está en su sitio. No creo que deba dar un paso más allá. Creo que está ahora mismo en uno de los mejores equipos de la J1 League. El año pasado pelearon hasta el final por la liga, aunque al final no se dio. Y yo creo que si siguen así, pronto empezarán a cosechar trofeos.
Esta temporada llegaron lejos en la Champions Asiática, a pesar de que, bueno, quedaron eliminados de forma un poquito extraña, ¿no? La verdad que tanto en la Copa Asia como en esta última AFC Champions League estamos viendo, bueno, no quiero entrar en eso porque al final hablar de arbitrajes y conspiraciones no es lo mío, pero desde luego que hay cosas extrañas. Depende qué arbitrajes contra depende qué países con más dinero en una región más o menos concreta. Pero bueno, dejemos eso para otro vídeo. Así que nada, este ha sido un poquito el 11 de la semana. Vamos a repasar siempre como hacemos con el campito y luego vamos a nombrar al que ha sido hombre de la jornada. Ikura en portería del Yokohama Marinos, defensa de 4 para Kondo del Sapporo, Miya del Fukuoka del Gamba Osaka, curiosamente, nombre del jugador con el nombre del equipo, ¿no? Y Kennedy del Nagoya Grampus, un mediocentro de 2 con Hatate del Celtic de Glasgow y un poquito más arriba Ritsu Doan del Friburgo, y una línea de 4 delanteros de derecha a izquierda con Kubo de la Real Sociedad, Yamami del Tokyo Verdy, Anderson López del Yokohama. Así que nada, ya simplemente quedaría un poquito nombrar a lo que ha sido para mí el hombre de la jornada. Candidatos hay muchos. Podríamos coger, por ejemplo, a Yamami o Anderson López, que anotaron cada uno de los dos goles. Pero creo que podría ser interesante, para conmemorar un poquito la vuelta del fútbol europeo al 11 de la semana, seleccionar a uno de los 4 europeos, bueno, 4 japoneses que juegan en Europa, uno de estos 4 integrantes. Y personalmente creo que me voy a quedar con el bueno de Take Kubo, por al final el rendimiento y el impacto que tiene en el partido, en un partido muy cerrado que iba 0-0, que el Español poco antes de la entrada de Kubo había tenido una ocasión bastante clara que fallan porque la salva la Real casi bajo la línea y tal. Y al final hoy era un partido que tenía mucha pinta de acabar 0-0 y con esa jugada aislada de Kubo consiguen adelantarse y sumar 3 puntitos bastante claves. Quién sabe además si va a ser uno de los últimos partidos de Kubo con la Real. Por lo tanto, vamos a darle este hombre de la jornada al bueno de Takefusa Kubo. Así que nada, chicos, ahora ya sabéis, estamos un poquito al día ya de fútbol japonés, con el Sakanoka Yobi, con el 11 de la semana. Ya más o menos nos hemos recuperado. Así que, como bien comenté, a ver si estos días también pues podemos hacer algunos vídeos un poco más alternativos. La verdad que ahora mismo, tal y como está el mercado de fichajes, creo que es más interesante centrarse en él, ¿no? Y dejar quizá pues tier list, vídeos de FIFA y tal para un par de semanitas más adelante. Así que bueno, ahora mismo hay temas que tratar, como bien hemos comentado por encima en este 11 de la semana, como el posible fichaje de Furuhashi por el Manchester City, el posible fichaje de Kubo por el Liverpool, y algunos movimientos que ya se han ido haciendo, por ejemplo, como el de Sugawara al Southampton o el de Kamada al Crystal Palace, pues ya que ya se han hecho, quizás esperar un par de jornadas para ir viendo un poquito más con margen lo que va pasando en la Premier League y en base a eso, pues evaluar un poco cómo está siendo sus primeros partidos, tanto de Sugawara como de Kamada y otros jugadores. Así que nada, chicos, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Matane!